Pasan 4 minutos de las 17 horas, continuamos compartiendo la tarde de RBC, lo habíamos anunciado. Estamos recibiendo en estudios a Pablo Mieres, candidato a la presidencia por el Partido Independiente. También lo acompaña el diputado y candidato a diputado Andrés Carrasco. Muy buenas tardes a los dos, bienvenidos. Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto, encantado. Un placer recibirlos nuevamente por acá. Cuéntanos, porque vienen de recorrida, algo ya sabemos, ya hay anuncios de proyecto y demás, pero sí. Bueno, ¿cómo viene la jornada? Bueno, arrancó temprano, estuvimos haciendo medios en Maldonado y en la tarde vinimos a zona oeste, nos reunimos con el alcalde Siganda. Bueno, a raíz de alguna visita previa que habíamos tenido a la zona de Gregorio Sarnares, donde hay 4.000 hectáreas ahí que pertenecen a colonización y bueno, lamentablemente no están siendo llevadas con una actividad productiva que genere a la zona puestos de trabajo. Entendemos que es una locación importante, son tierras disponibles que hay y que hay que generar valor con eso. Y bueno, a raíz de eso nosotros presentamos en el Parlamento una exposición escrita donde proponemos al Ministerio de Turismo hacer un llamado a interés para captar algún inversor interesado en generar en esa zona un parque temático. Y hoy venimos a presentarle esa propuesta que habíamos presentado al alcalde de la zona. Y bueno, es eso, es no generar expectativas, pero sí tener la esperanza de poder empezar a andar un camino en favor de generar puestos de trabajo y darle valor a una zona que hoy en día no se está utilizando en ese sentido, ¿verdad? Es un lugar específico también, Asnares, por su lugar, ¿no? Por donde está establecido allí. Exacto, está cerca de Punta del Este, cerca del aeropuerto de Montevideo, cerca de distintas zonas con una infraestructura hotelera que permiten tener una conectividad hacia la zona y un lugar de albergar y alojar turistas que puedan ser posibles visitantes. A su vez, en la región, si uno toma las distancias de algún otro atractivo turístico de esta zona, algún otro parque de diversiones, algún parque temático que podría considerarse en Brasil, como puede ser el Beto Carrero, la distancia de Porto Alegre a uno y a otro es exactamente la misma. A su vez, la distancia de Buenos Aires acá es interesante, o sea, es un lugar que regionalmente tiene su impacto también y su cercanía, que lo hace como posible punto de instalar un centro de estas características, ¿verdad? ¿Hay inversión para eso, inversores? Bueno, eso es lo que pedimos al Ministerio de Turismo, que sea quien lleve adelante esta manifestación, este pedido de expresión de interés, para ver qué viabilidad económica tiene esto, ¿no? Creo que es establecer los lazos como para, ver qué es lo que piden, qué es lo que se le puede dar como Estado, y en definitiva todo sea para aumentar lo que es la generación de mano de obra y desarrollar una actividad que puede ser complementaria a lo que es la alta temporada de los meses de sol y playa que ofrece habitualmente la zona, ¿no? ¿Qué respuesta obtuvieron del alcalde del municipio de Solís? Y el alcalde, la verdad, lo recibió muy bien el proyecto, lo recibió con alegría, con entusiasmo, y bueno, espera que pueda tener un eco en seguir adelante y andando en esos pasos. Él ha estado muy inquieto en todas esas zonas, en todas esas tierras, cómo generarle valor, ha incluso presentado algún otro tipo de proyecto, y está siempre interesado en lograr generar algo que las tierras hoy en día no están generando, y la verdad que es tener 4.000 hectáreas en una zona como Gregorio Asnares, en las costas del Solís. Nosotros la semana pasada estuvimos recorriendo eso y realmente es un lugar muy disfrutable, es un lugar que ofrece una armonía natural muy importante, y bueno, que hay que sacarle valor a eso sin destruir lo que nos da, ¿no? O sea, sin dejar de perder ese valor ecológico, ambiental que tiene, ese valor paisajístico que es lo que le hace también tener el valor que tiene, ¿no? Por supuesto. Pablo, ¿cómo ve el departamento acompañando en esta recorrida? Bueno, yo creo que está viviendo la misma situación que el resto del país desde el punto de vista de la angustia laboral, ¿no? Hay un problema muy serio de pérdida de puestos de trabajo
que ocurre en todo el territorio, pero además con una perspectiva preocupante para un departamento que tiene como una de sus bases fundamentales el turismo. Vemos venir la temporada y lo que pasa en la vecina orilla no es precisamente auspicioso, al contrario, es muy preocupante, es muy serio, muy grave. Por lo tanto, si a eso le sumamos el panorama general que en el Uruguay tenemos de hace varios años, de pérdida de competitividad de todos los sectores productivos y la caída de puestos de trabajo, no solo en las grandes industrias o en los grandes emprendimientos, sino también en el pequeño empresario, en el pequeño comerciante, en los kioscos, almacenes, talleres, en fin, todo esto da un panorama de enorme preocupación, y a eso agregarle la problemática de la inseguridad, que es el otro gran golpe en la vida corriente de los ciudadanos. Entonces, yo diría, Maldonado está viviendo un momento difícil, como todo el país está viviendo un momento difícil, y por eso mismo nosotros pensamos que es indispensable un cambio, que esto es reflejo de un periodo de gobierno en donde no se han respondido a los principales problemas que el país tiene, que por lo tanto, si los tenía hace 5 años y ahora los sigue teniendo, están agravados por una continuidad de una situación de freno de la economía, desequilibrio macroeconómico, un alto déficit fiscal, un gasto público que no se ha frenado. Entonces, todo ese diagnóstico nos lleva a nosotros a decir que es imprescindible buscar un cambio político que permita a su vez generar las condiciones para un cambio en la situación corriente de las personas. O sea, nosotros nos identificamos mucho con el ciudadano que hoy está angustiado, preocupado, que ve que el horizonte es un horizonte bastante neblinoso, turbio, y yo creo que se puede salir adelante, pero que hay que tomar medidas, cosa que no hemos visto en estos años, y por eso el Partido Independiente ha asumido definitivamente la idea de que tenemos que cambiar. No cualquier cambio también, y ese es el otro gran asunto que tenemos que debatir en esta elección. Esta elección tiene como 2 grandes decisiones. Una es entre continuidad o cambio entre el Frente Amplio y los demás partidos, pero luego está el tema de cuál es el tipo de cambio que queremos, y ahí el Partido Independiente tiene un planteo propio que tiene su singularidad y que está marcado por la necesidad de no perder las conquistas sociales, de llevar adelante políticas sociales potentes para las personas de mayor debilidad y políticas concretas para el pequeño empresario. Nosotros queremos decir con énfasis, nos parece muy importante que más allá de las medidas macro que podamos tomar, que nosotros compartimos, reducción del gasto público, de generar una reducción de costos sobre los grandes sectores productivos, hay que tomar medidas específicas para el almacenero, para el kiosquero, para el pequeño empresario, el trabajador por cuenta propia, y en concreto ahí hablamos de que hay que cambiar el tipo de tarifa. La tarifa del pequeño empresario no puede ser la tarifa comercial, tiene que ser tarifa doméstica, la que se usa para los hogares. Tenemos que cambiar la forma de tributación del IRAE, no puede ser que se castigue el aumento de facturación. Tenemos que postergar el cobro del alquiler del POS y cambiar una serie de elementos que tienen que ver con la ley de inclusión financiera, que se ha transformado en mayores costos sobre el pequeño empresario. En fin, nosotros creemos que hay que hacer muchas cosas, hay que transformar la educación profundamente, y ese es el planteo que estamos que estamos llevando adelante a la luz de lo que estamos viendo de la gente que la está pasando mal, ¿no? ¿Cómo se disminuye ese gasto público que usted mencionaba? ¿Se requiere un recorte por parte de funcionarios del Estado, por ejemplo? No necesariamente. Yo creo que ahí el criterio principal tiene que ser, por un lado, una tarea muy con la lupa puesta en todas las oficinas del Estado, ministerios, unidades ejecutoras, instituciones públicas, y vamos a encontrar enorme cantidad de gastos prescindibles, que son despilfarros, gastos que son inútiles, que se están haciendo mal gastos en definitiva, y eso de por sí genera un recorte importante. Por otro lado, sí, con respecto a las vacantes que se puedan ir generando, hay que tener un criterio razonable en el sentido de, ocupar aquellas vacantes que sean necesarias.
Yo lo digo con franqueza, creo que no se puede discutir en términos de los 70.000 puestos de trabajo que se crearon en el Estado y asumir que todos ellos son inútiles. No, hay muchos de ellos que tienen que ver con docentes, que tienen que ver con policías, que tienen que ver con cosas que eran necesarias. Entonces, no se puede hacer una cosa de barrida rápida. Lo que sí, tampoco se puede, es seguir engordando un Estado en donde se gasta mucho más de lo que ingresa. Porque además hay límites para la imposición de tributos y este límite está colmado. Entonces, la actividad productiva no soporta más impuestos, la actividad, los hogares tampoco, las personas tampoco. Por lo tanto, el camino es la reducción del gasto. Ahora, reducir el gasto implica eso que recién decía, es decir, cortar un montón de gastos superfluos, topear la ejecución del gasto para el año 2020, de eso no se está hablando y yo creo que es muy importante porque el gasto 2020 ya está aprobado por la ley de presupuesto que se votó en 2015. Entonces el gobierno que salga electo lo primero que tiene que hacer es topear el gasto del 2020 mientras prepara el presupuesto que va a regir a partir del 2021, porque si no vamos a seguir aumentando el déficit fiscal, porque la programación del gasto de este gobierno tuvo una trampa, que es que siempre pronosticó crecimientos más altos de la economía y sobre esa base aprobó gastos. Como esos crecimientos no ocurrieron, el gasto se sobregiró. Entonces hay que frenar esto, lo primero hay que frenarlo, y hay que mandar señales de reactivación. Entonces, esto es lo más complejo, que es que al mismo tiempo yo tengo que tomar medidas como, por ejemplo, bajar el precio del gasoil, que es un componente sustancial para la producción en general, y bajar la tarifa eléctrica. Bueno, eso implica renuncias fiscales en un contexto de déficit fiscal elevado, pero si la teoría es correcta, y yo creo que efectivamente si yo bajo el precio del gasoil y bajo la tarifa eléctrica, se genera un impulso de reactivación, entonces esto lo compenso por el incremento del consumo de esos bienes y por lo tanto, y además se compensa por el aumento de puestos de trabajo. Entonces, por ahí va el camino que el Partido Independiente piensa de cómo salimos de este brete, que es un brete en donde nos hemos ido metiendo porque hay un pecado original que tiene que ver con la fábula de la hormiga y la cigarra. Y ese pecado original se produjo en las épocas de bonanza, la época del gobierno Mujica, particularmente, que fue el momento en el que el Uruguay tuvo las tasas de crecimiento más altos, con precios internacionales fabulosos, y debió haber sido el momento de actuar contracíclicamente, es decir, de haber guardado, de haber ahorrado, de haber logrado una disciplina en el gasto, para que ahora que estamos en el ciclo de baja, tuviéramos otro tipo de situación desde el punto de vista del Estado. No se hizo eso, y tampoco se hizo ahora lo que debió haberse hecho, que es frenar el gasto. Entonces, todas esas cosas son las que generan este escenario y son las que demuestran que el Frente Amplio no ha sabido gobernar en tiempos de opulencia y en tiempos de estrechez. Y por lo tanto, es por eso que nosotros pensamos que tiene que haber un cambio de política. Yo creo también que en paralelo tenemos que atacar el problema de la inseguridad. O sea, nosotros no podemos seguir viviendo en un país donde cada vez es más horrible la convivencia. Tenemos un problema muy serio. Ahora estamos viendo una epidemia. La semana pasada, una epidemia de femicidios que hieren enormemente lo que es la sensibilidad de todos los uruguayos. Y que siguieron estos días también. Que continúan y que en paralelo empieza una especie de epidemia de homicidios, de gente que aparece asesinada en un lado, en otro. La verdad que está fuera de control la cosa. Y por lo tanto, y sin embargo, el equipo al frente del Ministerio del Interior estamos en la década Bonomi. Una década entera Bonomi y su equipo dirigiendo la política de seguridad, y con más razón uno siente que es necesario un cambio cuando ve que el principal asesor del candidato del partido de gobierno, de Daniel Martínez, es justamente un integrante del equipo Bonomi, porque Gustavo Leal, que ahora dice cosas que no dijo durante todos estos años en donde trabajó como jerarca del Ministerio del Interior, ahora dice que hay que volver las policías a las comisarías, lo que venimos diciendo nosotros hace años, y ahora lo decimos todos. Bueno, pero el tema es la credibilidad, ¿no es verdad?
Para creerle uno tiene que haber hecho algo que le permita que la gente le confíe, y como nosotros, que yo creo que hemos sido confiables, hemos sido serios, hemos sido coherentes y responsables, pero yo no le puedo creer a un gobierno que durante años hizo una cosa contraria y ahora cuando llegan las elecciones nos dice que van a hacer algo distinto que no hicieron. Y lo mismo en el tema de violencia de género, ¿no es cierto? Ahí nos juegan un papel importante también los jueces. Nosotros acá, por ejemplo, pasamos todos los días el parte policial, ¿no? Y a veces las condenas son bastante absurdas para los delitos que cometen. Nos preocupa, indudablemente nos preocupa, y lamentablemente eso entra en el terreno de la aplicación del derecho, porque el marco jurídico está. Hay que corregir cosas. Últimamente corregimos el tema de las libertades vigiladas, porque la verdad que estaban funcionando muy mal, y habrá que seguir corrigiendo otras, pero hay una distancia entre el marco jurídico que se aprueba y cómo se administra por parte de los operadores judiciales, fiscales y jueces. Y sí, hay sentencias que a mí me llaman poderosamente la atención, no lo puedo negar. Me parece increíble que un delito grave termine zanjándose con una pena de privación de libertad mínima de un mes. De un mes. Es una cosa inadmisible, porque además son señales a una delincuencia que se ha convertido cada vez más potente, más profesional, y que hay que pararle el carro. Yo creo que acá hay que decirlo con claridad, es decir, tiene que venir un gobierno que mande parar, y nosotros creemos que hay que mandar parar, y estamos convencidos que el tema de fondo implica que la policía esté en los barrios, que vuelva a las comisarías, pero también que actúe con mucha firmeza, con mucha energía y con armamento suficiente y con respaldo político. Esto lo digo con total firmeza. Me parece que tenemos que dar vuelta la tendencia y llevar las cosas de otra manera, porque esto ya no da para más y la gente tiene derecho a vivir tranquila, y por lo tanto a sentir que la policía está en el barrio y que si hay un problema tiene un policía que está cerca, que está al lado, que conoce a los vecinos, que sabe dónde están los problemas y que reacciona de manera rápida y enérgica, ¿no? A propósito de eso, lo habíamos conversado también con Andrés. Vienen nuevas tobilleras también, se habló de ese tema. Se habló y bueno, es una buena noticia. Lástima que sea tarde, ¿no? Nosotros en junio, los primeros días, nos reunimos con Federico Laca, el ingeniero Federico Laca, el director general de Secretaría, planteándole esto, que con la incorporación de tobilleras se liberaban policías a la calle. Hoy, como decía Pablo, es llamativo que Gustavo Leal hable de incorporar 1.500 tobilleras cuando se lo planteamos ahora, y lo puede hacer ahora. Digo, no tiene por qué esperar a un cambio, lo pueden hacer ahora y se puede contar incorporando las tobilleras necesarias, 700 efectivos policiales en la calle. Entonces creemos que el tema de seguridad que planteamos en su momento, bienvenido sea. Creemos que a su vez favorece lo que es la protección contra la víctima de violencia doméstica, ya que contar con las tobilleras es el procedimiento más efectivo que se ha instrumentado contra lo que puede ser tener un policía en la puerta de la casa de una víctima, que no solo no es efectivo, sino que a su vez victimiza a esa persona, muchas veces le hace perder puestos de trabajo porque tiene que ir al supermercado, al propio trabajo con el policía atrás, y bueno, eso lo lleva a pérdida de puestos de trabajo, y que incluso a veces a la víctima le hace firmar la institución policial determinadas restricciones a dónde es que puede ir. Por ejemplo, determinadas espacios públicos no puede ir. Entonces todas esas cosas se solucionan muy sencillamente con la aplicación de la tobillera, y por eso cuando las pedíamos iba en ese sentido. Más aún cuando uno pone dentro de la balanza lo que es el aspecto económico, y eso ahí tira por tierra ya toda otra teoría que pueda haber, que es que una tobillera mensualmente son $140. El tener los efectivos policiales cuidando a la víctima son $6.000 por mes. Entonces, si uno habla de controlar lo que es los gastos del Estado, peor gestionen, cuidar los ahorros y las cuestiones económicas de la población en general, es aplicar lo que se ha venido aplicando hasta ahora.
Cambiando un poco de tema, un informe del programa radial No Toquen Nada destacó que Clara es funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero desde el 2015 trabaja con el senador Pablo Mieres bajo la fórmula de pase en comisión. ¿De qué se trata esto? Es que es una cosa perfectamente legal. No es además nada que estuviera oculto, al contrario, es una cosa pública. Es curioso que el informe salga a 40 días de las elecciones, cuando Jaime Clara trabaja con nosotros en régimen de paz en comisión desde el 2015 y de manera visible, porque no hay ninguna cosa secreta. Jaime Clara cumple funciones de asesoría en materia de comunicación en mi secretaría, y nosotros estamos conformes. O sea, está dentro de la ley, es un funcionario público que está en comisión con nosotros y además nos cumple un servicio, o sea, hace una tarea, cumple con una tarea. Por lo tanto, yo creo que lo que se ha buscado es generar una especie de búsqueda de descrédito sin ningún fundamento, para una situación que no merece ningún reproche jurídico ni ético. ¿Le molestó que se haya hablado de esto y de la forma que estoy acostumbrado. A ver, esta es una campaña muy jorobada, ¿no? Hace 10 días en las redes sociales un ejército de operadores del partido de gobierno empezó con renuncia a Mieres y querían que renunciara a la banca del Senado por una razón insólita y absurda, que es que como yo era candidato tenía que renunciar a la banca del Senado. A ver, todos los senadores y diputados están todos en campaña y a nadie le dicen renunciá. Bueno, y además yo particularmente tengo un registro en términos de asistencia, de cumplimiento de las funciones. Es más, terminé el último día en el Senado reclamando la aprobación como grave y urgente de un proyecto de ley que extiende los derechos de los artistas, en defensa de los artistas y de la cultura uruguaya. O sea que, nada, estoy acostumbrándome a esta campaña que, no sé, ¿será que tienen miedo de que nosotros crezcamos? ¿Será de que nosotros tenemos un partido con una larga trayectoria de coherencia, seriedad, responsabilidad? Nuestra bancada parlamentaria es de las que tiene las estadísticas más positivas. Eso podrá preocupar a algunos, pero ya estamos acostumbrados, tenemos el cuero duro, la política es así, y nada más que en esta campaña se ha puesto particularmente bajando el nivel, pero en algunos lados, no en todo. Yo creo que la mayoría de la gente está por fuera de estas cosas, la mayoría de la gente sabe apreciar cuáles son realmente los comportamientos y sabe valorar dónde están las irregularidades, que ha habido muchas y graves, sí, en el partido del gobierno, eso sí. Yo creo que es importante decir que el rosario de caídas desde el punto de vista de la ética por parte del Frente Amplio es realmente impresionante, desde el caso ANCAP, las tarjetas corporativas, las irregularidades de ACE que no terminan de aparecer permanentemente una tras de otra, los préstamos no reintegrables del Fondes a empresas que nunca iban a pagar, los negocios con Venezuela, en vidrio, y podría seguir. Llegaron al colmo de aplaudir a un diputado cuando renuncia porque la justicia lo reclama en calidad de indagado, es decir, acusado de corrupción, el tipo tiene que renunciar a su banca, y los diputados del Frente Amplio lo aplaudieron. Yo nunca había visto un nivel de desfachatez tan grande de parte de un partido político. Esto pasó medio de soslayo, pero me parece que es la prueba definitiva de hasta qué punto se han perdido las referencias. Aplauden a un diputado que tiene que ir a la justicia a explicar por qué violó la ley, por qué actuó con criterios de corrupción. Entonces, a ver, yo creo que esas son las cosas que sí hay que discutir. Y si el objetivo de este tipo de campañas de búsqueda de enchastre es callarnos, están logrando todo lo contrario. Nosotros vamos a seguir reclamando que la política valga la pena y que se saquen del lado las cosas que son las que afectan hoy la credibilidad de la política. ¿Se ha ensuciado de alguna manera en la campaña también? Algo que sucedió fue el tema debate sí, debate no con el candidato de Cabildo Abierto. Sí. No, eso es parte del debate político. Yo creo que hubiera sido bueno que el general Manini Ríos se animara a debatir conmigo. No se animó. Yo creo que probablemente tiene dificultades para responder a algunas de las cosas que nosotros creemos
que han afectado, digamos, su carrera hacia ser candidato a la presidencia. Pero está dentro de las reglas del juego, es decir, nosotros nos parecía además que era necesario que la gente viera las diferencias que puede haber que son muchas, enormes, entre Cabildo Abierto y el Partido Independiente, porque somos, de alguna manera, para decirlo de una manera gráfica, las dos puntas del cambio. El cambio que viene va a tener seguramente como candidato mayoritario de la oposición a alguno de los candidatos de los partidos tradicionales. Pero después hay un partido, que es el nuestro, que es el que se está reclamando que ese cambio sea un cambio con sensibilidad social, con preocupación por los más débiles, sin pérdida de derechos, con reafirmación fuerte democrática, que sea un cambio para adelante. Y bueno, y si hay fortaleza en la otra punta, el cambio puede ser conservador, puede ser de retroceso, puede ser de pérdida de ciertos derechos que se han avanzado, y entonces ese debate era bueno, porque es lo que nos permitía mostrarnos con nuestras diferencias para que la gente pudiera elegir con mayor criterio. Pero bueno, si se rehuyó el debate, yo no puedo obligarlo a debatir. Ese es un problema del general, que yo creí que estaba dispuesto, pero se ve que no. ¿Qué opina a propósito de las últimas encuestas? Que bueno, hablando de Cabildo Abierto, lo da en un 10.3%, es la encuesta de Radar, y al Partido Independiente con un 1.3%. Sí. A ver, esa encuesta me parece que, hay varias. Hoy, más o menos, el promedio de las encuestas le da al Partido Independiente alrededor de un 2%, no es lo que queremos bastante más, faltan 40 días, creo que nosotros vamos a ir creciendo, porque la tendencia sí, en todas las encuestas es ascendente, y los tiempos que faltan van a mostrar eso, que el Partido Independiente va a conquistar un territorio mayor. Sí creo que lo de Cabildo Abierto es la expresión de un electorado que siempre hubo en el Uruguay, nada más que estaba dentro de los partidos tradicionales. Yo creo que la diferencia que tenemos hoy es que apareció un partido de derecha, que nunca había existido en Uruguay, porque en Uruguay la derecha estaba en fracciones dentro de los partidos tradicionales. El Partido Nacional siempre tuvo una fracción más a la derecha y el Partido Colorado también. Entonces convivían junto con otras fracciones más moderadas, más hacia el centro, o incluso centro-izquierda, el wilsonismo, el vallismo. ¿Qué pasó? Yo creo que lo que pasó es que los partidos tradicionales han elaborado propuestas de gobierno bastante más hacia el centro, lo que ha permitido cierta aproximación a las posiciones históricas nuestras del Partido Independiente, y han dejado en orfandad al pensamiento más conservador. Y entonces emerge esta figura que yo creo que preparó su carrera desde el cargo de comandante en jefe, cosa que me parece indebida, porque él tenía vedado hacer política y sin embargo mandó siempre mensajes políticos desde el ejercicio de la comandancia en jefe, otra de las cosas que a mí me hubiera gustado debatir con él, pero sale a la luz pública con un partido recién creado y genera el apoyo de un contingente de ciudadanos que tienen un pensamiento de derecha, algunos democráticos y otros con algunas flaquezas en cuanto a sus convicciones democráticas, pero no me extraña que haya un electorado de esas características. No es competencia nuestra, nosotros estamos en la otra punta del espectro del cambio. Y yo creo que eso sí, es muy importante que nosotros votemos bien, porque el voto positivo al Partido Independiente, un voto significativo, un voto de magnitud, va a asegurar que el sentido del cambio, que la dirección del cambio sea buena en el sentido de la preocupación democrática y la preocupación por la sensibilidad y la justicia social. ¿Cómo siguen de aquí en más la recorrida por Maldonado? Bueno, ahora al regreso a Maldonado a las 7 de la tarde vamos a tener un plenario abierto en nuestra sede central de Maldonado, en la calle Román Guerra 736, entre Arturo Santana y Pérez del Puerto, y ahí y posteriormente seguimos con alguna entrevista también más periodística. Pero la invitación es a todos los vecinos de Maldonado, de Piriápolis, todos aquellos que se quieran acercar, para hoy a las 7 de la tarde en nuestro local central de Maldonado tener un plenario abierto donde vamos a estar compartiendo una jornada interesante. Y mañana también, más allá de las rondas periodísticas habituales, también vamos a tener una visita al refugio de Maldonado Nuevo, donde en el día de hoy al mediodía
luego de nosotros haber enviado hace ya una semana el solicitud de poder visitar el refugio, nos devuelven la contestación de que nos van a permitir ingresar al mismo para ver las instalaciones, ver las condiciones que el mismo funciona, pero también queremos tener el contacto con los vecinos de Maldonado Nuevo, los vecinos de la zona que tanto se han quejado. Incluso hace unas 3-4 semanas se hizo una reunión muy importante ahí, donde fuimos, no personalmente, pero sí integrantes del partido, fue en nombre nuestro, nosotros teníamos otras actividades que atender, y fueron y recabaron mucha preocupación de los vecinos, gente que al salir de los refugios queda en las inmediaciones, queda un poco en orfandad sin ser atendidos. Incluso algunos que de noche no logran ingresar porque los cupos están cubiertos. Una situación muy complicada que genera una situación de conflicto en Maldonado Nuevo que la policía tampoco logra atender, y que queremos vivir y transmitirle a Pablo Mieres de parte de los vecinos cuál es la situación que ahí se genera y atender esa necesidad, por supuesto. Totalmente, sí, es una situación difícil la que está viviendo ahí Maldonado Nuevo. Me quedan, antes del final, en realidad, comunicarles un WhatsApp de Matías. Dice: buenas tardes, el pase de comisión a Jaime Clara lo van a seguir manteniendo. De ser así, ¿cómo lo justifica? Es que simplemente Jaime Clara sigue cumpliendo la misma función. O sea, sería aceptar que estábamos haciendo algo indebido, dejar de tener el pase en comisión, pero no es indebido y tampoco no es ético, es perfectamente legal y perfectamente ético. Jaime Clara ha cumplido hasta ahora a satisfacción con su función y la va a seguir cumpliendo en principio hasta el final del periodo de legislativo, está claro. ¿Algún mensaje final que quieran decir? Por supuesto, siempre uno quiere transmitir. Se vienen tiempos difíciles para el país. Yo creo que va a haber un cambio en la forma de gobernar. Me parece que hay una cosa que está clara, que es que ningún partido va a tener mayoría propia. Por lo tanto, entramos en tiempos de coaliciones. Las coaliciones, para que funcionen, y sobre todo cuando hay que tomar decisiones difíciles, tienen que estar integradas por partidos confiables. Y por eso es muy importante que este partido, que es un partido confiable, que es un partido con una trayectoria intachable, con una trayectoria seria, coherente y con ideas concretas. Nosotros tenemos un programa de gobierno que no elaboramos en 3 semanas para presentarlo a la Corte Electoral. Lo trabajamos durante todo el año pasado en 4 jornadas con participación de decenas de técnicos, que terminamos aprobándolo en una convención en marzo con 500 personas, 400 personas, y que refleja todo un pensamiento sobre lo que queremos hacer con el país. Y además somos un partido que funciona sobre la base de ideas, propuestas y principios, y acuerda en función de esas cosas, y no de cargos, porque en los sistemas de coalición el riesgo es tener socios que al final terminan canjeando el voto por cargos. Eso es lo que hay que evitar, que la coalición sea una coalición, si es posible, y si eso ocurre. Nosotros tenemos claro que en la primera vuelta queremos tener la bancada parlamentaria más grande posible, y después ver si hay garantías de que el candidato más votado de la oposición está dispuesto a incorporar las cosas que nosotros queremos, apoyaremos. Y en esa línea del apoyo, también lo que queremos decir es: dennos poder para defender y representar a la ciudadanía en el cambio que necesitamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un placer recibirlos y nos estaremos encontrando pronto seguramente. Por supuesto, claro que sí. Muchas gracias. Un gusto. Despedimos de esta manera al candidato a la presidencia por el Partido Independiente, Pablo Mieres, y al diputado y también candidato a diputado por Maldonado, Andrés Carrasco. Nosotros hacemos la pausa y ya venimos.